En el Senado de la República ya hay voces, sobre todo de la oposición, que señalan que van a citar a comparecencia a la Secretaria de Relaciones Exteriores por esta intermediación que tuvo en el caso Moreira. Desde el PRI, aquí en la Cámara Baja, ¿qué opinan? Me parece a mí que la oposición ya no solamente emite voces, sino francamente gritos por cualquier motivo. Cualquier mexicano en el extranjero tiene derecho a ser asistido por su representación consular, incluso a las personas condenadas, y no es este el caso. Creo que la Secretaría en todo caso estaba en la obligación de hacerlo, si no el que estuviera levantando voces hoy sería Moreira reclamando no haber tenido asistencia. No creo, por otro lado, que haya hecho nada ilegal o que se haya prestado a cualquier tipo de situación que pudiera ser objeto de reclamo. Atender a los mexicanos en el extranjero es parte de su responsabilidad. Pero algunos argumentan una situación inequitativa en comparación de otros mexicanos que están en una situación similar en Estados Unidos. Estoy absolutamente seguro que hay un esfuerzo enorme por parte de la Secretaría de atender a todos los mexicanos. Todavía hace unos días veíamos la intervención de la Secretaría para reclamar el cuerpo de los mexicanos asesinados en la ciudad de Chicago. Y no solamente reclamar el cuerpo, sino exigir que se llegue a fondo en las investigaciones. El caso Moreira está resultando un caso artificioso por todos lados. Resulta por demás extraña la acusación, más aún la absolución, y ahora resulta que quieren seguir el asunto de Moreira, que porque lo asistieron consularmente, me parece una exageración. Hay muchísimos más casos en el extranjero, mucho más graves que el de Moreira, y la Secretaría está presente con todos esos. ¿No es un asunto irregular, diputado, cuando el exgobernador Moreira, pues estaba involucrado en este proceso abierto en España por este asunto de sus cuentas bancarias? ¿No resultaría irregular que la autoridad mexicana interviniera por una persona que tiene problemas con la ley en un país? No, lo irregular es que no intervenga. Interviene cuando alguien tiene problemas, cuando alguien no tiene ningún problema no interviene para nada. Estaba obligada a intervenir. Lo que no puede hacer, y estoy seguro que no hizo, es transgredir la ley, es decir, prestarle alguna asistencia ilegal a Moreira, más allá de lo que la ley le obliga a la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de su trabajo a hacer, y eso no ocurrió. Que le molesta a la oposición porque Moreira ha sido juzgado y prejuzgado, pero no olvidemos que Moreira estaba como un ciudadano absolutamente normal, mexicano, viviendo en un país extranjero que le estaba dando toda clase de facilidades. Yo no veo lo irregular en la situación de que teniendo un problema busque la asistencia consular y se le brinde. ¿Qué hay detrás? Yo creo que el interés de la oposición de magnificar todos los casos. Moreira ha servido como una lámpara, como una pantalla a muchas otras cosas. Es un objetivo ya no judicial. No olvidemos que Moreira fue declarado sin ejercicio de acción penal en México durante el gobierno del presidente Calderón. Y Moreira en esa condición se fue a España a hacer lo que él quisiera, como cualquier otro mexicano. Ahí es otra vez acusado y al parecer otra vez encontrado sin causa de enjuiciamiento. Yo creo que para la justicia es muy malo este jugueteo de una causa penal, pero para las relaciones exteriores mexicanas creo que es una prueba de que tiene que servir a todos. Pero ¿no da precisamente la autoridad, en este caso diplomática, la impresión de que se protege a personas acusadas de delito? Porque así fue el señor Moreira, a lo mejor salió exonerado, pero estaba acusado de algún delito en un país extranjero. ¿No resulta dañino para la imagen del país que la autoridad defienda a personas así? Yo creo que la obligación de la autoridad es defender a todos. E insisto, el que no tuviera problemas, el que no necesita defensa. Lo irregular sería que fabricara pruebas, que le prestara asistencia económica, más allá de lo que está facultado a hacer, y ninguno de esos supuestos se cumple. Le brindó la asistencia a la que está obligada. Innecesario que la caso donde la Cancillería... procuradora le llame a la fiscalía para saber sobre un ciudadano mexicano del Caribe. No en particular, porque no es mi área la de los casos judiciales, pero yo creo que hay un intercambio muy frecuente de información entre las instancias consulares y de relaciones internacionales para saber el estado que guardan con nacionales. Muchas veces se estilaba aquí en esta misma Cámara solicitar que personas acusadas de violación o de asesinato fueran exentadas de la pena de muerte, que era
la acción legal a seguir en el país donde se habían cometido los delitos. Yo lo único que veo aquí, no extraño, sino fuera de lugar, es esta estridencia de la oposición por una secretaria que cumple con su obligación. Diputado Marín, yo en otro tema muy rápido quisiera preguntarle, parece, da la impresión de que en este caso de las complicaciones económicas en el país, la situación de Pemex, el recorte, que no se quiere que venga el secretario de Hacienda a rendir cuentas él personalmente ante los legisladores, y además la reunión que se prevé con el titular de Pemex y con el subsecretario de Hacienda, bueno, pues va a ser en petit comité. ¿No debería ser esto abierto, público y al más alto nivel? Normalmente nosotros programamos las comparecencias en la medida que lo va acordando la Junta de Coordinación Política. En la Junta en este momento no hay ninguna solicitud de comparecencia del secretario de Hacienda. La del director de Pemex se va a desahogar, no es en cortito, van a estar los presidentes de las comisiones involucradas con Pemex, los secretarios de las comisiones involucradas con Pemex, es un público de más de 25 personas, y además ya superemos ese mito de que las cosas son en lo oscurito en la Cámara. Todas las sesiones se transmiten por el canal del Congreso, la ve el que quiere. ¿Será abierta entonces esta reunión? Sí, como siempre. Yo diría que es como siempre. Es cerrada en cuanto a los asistentes, es decir, no van todos, pero por supuesto que será transmitida por el canal del Congreso como todas las demás. Y por último, si fuera tan amable, tenemos entendido que para este viernes se prepara una reunión de coordinadores, entiendo que aquí en la Cámara y en el Senado también, para afinar la agenda en lo que resta del periodo. ¿Cómo va a estar? Pues básicamente es eso, revisar la agenda que traemos, el número de sesiones que nos quedan para el periodo, los temas a los que se les debe de dar prioridad y los temas que eventualmente necesitan un intercambio. Nosotros, por ejemplo, en el tema de mando único, pues tenemos que esperar que el Senado resuelva, o en los temas anticorrupción tenemos que esperar que vengan estas minutas ya del Senado, porque se encuentran presentadas las iniciativas en esta Cámara. A su vez, ellos en el tema de transparencia necesitan que nosotros avancemos. Entonces, preparar muy bien nuestra agenda en tiempos, en temas, y luego compartirla con el Senado, pues es fundamental y es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, ¿serán coordinadores de diputados y senadores aquí, abierta, cerrada? ¿Cómo será la dinámica? No se ha definido, hasta por lo menos yo no tengo conocimiento en este momento, y yo solo tengo conocimiento de una reunión de la Jucopo, de la Cámara de Diputados. ¿Y esa sería el viernes? Sí, el viernes. Okay. Gracias. Muchas gracias, diputado Marín.